Increíble, cobraron más de $500,000 con cheques firmados por un muerto. ¿Dónde ocurrió? En el Scotiabank. Te contamos la historia en esta edición. Además, sigue la crisis en el Seguro Social. Cambiaron al presidente ejecutivo de Salud. ¿Ocurrirá lo mismo con el gerente de la red asistencial en Arequipa? También te lo contamos. Y ya basta, señor Roel Sánchez, de tanta incompetencia. No terminan el puente de la autopista Arequipa-La Joya porque no contrataron un seguro. Miserables, griferos acaparan y especulan. Lo dijo la propia ministra, la primera ministra, y en Arequipa nadie los fiscaliza. Siguen escondiendo el combustible, generando todo el problema en el transporte y también en la movilidad de las personas. Además, en el ámbito internacional, ojo, el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la construcción, la implementación de una zanja en la frontera entre Tacna y Arica para evitar la migración ilegal. Así comienza Detrás de las Paredes. ¿Qué tal? Soy Jorge Turpo desde Arequipa y esto es Detrás de las Paredes, el micro noticiero donde te contamos lo que ocurre en el país desde Arequipa. En nuestra edición de hoy, viernes 13 de marzo del 2026. Empezamos con una noticia realmente increíble. Sí, es increíble lo que ocurrió en el Scotiabank. Pagaron más de $500,000 con cheques firmados por un muerto. Algunos dirán, cosa de locos. Bueno, sí ocurrió. Fueron más de 40 cheques firmados por un muerto, una persona que ya había fallecido, pero finalmente lo terminaron cobrando. ¿Cómo va la historia? Y todo parte y todo está documentado, además, porque la denuncia se presentó de manera formal a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, ¿no? Y allí se describe un presunto fraude que combina falsificación de firma, cobro sistemático de cheques y la utilización del nombre de un gerente fallecido para vaciar las cuentas de una empresa. El monto denunciado supera los 663,000 soles retirados, con más de 40 cheques cobrados entre diciembre del 2023 y también mayo del 2024. Según la documentación, la empresa agraviada es Activaciones y Servicios EIRL, cuyo titular gerente, Víctor Avendaño Delgado, falleció. Sí, un conocido empresario en Arequipa, Víctor Avendaño, falleció el 24 de diciembre del 2023, tras permanecer internado por un problema de salud. Pese a ello, falleció y semanas después de su muerte continuaron girándose cheques con su firma, los cuales fueron pagados por el banco, por Scotiabank. La denuncia señala que la empresa tenía como uno de sus principales clientes a América Móvil, a la empresa Claro, cuyos pagos se realizaban cada 30 y 60 días. Esos depósitos alimentaban la cuenta corriente en Scotiabank, ¿no? Que está desde donde luego se han girado o se giraban los cheques cobrados. Las denunciadas resulta que son las hermanas del fallecido gerente, Silvia Felicitas Avendaño Delgado, Marisela Avendaño Delgado, que conocían esta dinámica de los pagos que le hacía América Móvil y habrían esperado los abonos para retirar el dinero. De acuerdo con la versión de los herederos, ¿sí? Los herederos de Víctor Avendaño son los que han hecho la denuncia. ¿Qué ocurría? Bueno, conocían sus tías de esta dinámica y acudían al banco con los cheques, pero ya habían informado al banco del fallecimiento de su padre. Su padre fallece el 24 de diciembre del 2023 y el 27, o sea, días después le dicen al banco, señores, mi padre ha fallecido. Y el banco efectivamente reconoce que le habían informado de esta situación. Y aún así su personal siguió pagando esos cheques con la firma falsificada de un
muerto. Y se vaciaron las cuentas, más de 663.000 soles, fueron más de 40 cheques. El cuadro de operaciones incluido en la denuncia detalla pagos sucesivos, muchos de ellos en efectivo y sin registro de cuenta de destino. ¿Qué hacían los trabajadores del banco? Hacían la simulación o quizás llamaban a alguien, y eso también está en la denuncia, y decían, bueno, porque los cheques eran por montos de 18.000 soles, 20.000 soles, entonces, digamos, el personal del banco hacía que llamaban a un teléfono, llamaban al teléfono del muerto, y según la denuncia, quienes contestaban eran las propias hermanas, y decían, sí, autorizamos el pago. ¿Qué les parece? Y al final se fueron vaciando. No tenía filtros este banco. ¿Por qué no hicieron caso de que la información de los herederos o de la empresa que tenía Víctor Avendaño, que falleció, de que él efectivamente ya había muerto, y siguieron pagándole no días después de la muerte, meses después de la muerte? Él fallece en diciembre del 2023 y los cheques se pagaron hasta mayo del 2024. ¿Cuál es el rol del banco ahí? Uno de los puntos más graves de la denuncia apunta al Scotiabank. Los herederos aseguran que el banco fue notificado del fallecimiento, como les hemos contado. Además, un trabajador del banco confirmó que la hija del fallecido había informado sobre el fallecimiento y así quedó en su sistema, ¿no? Y ojo con lo que ha ocurrido aquí. La denuncia también incluye a José Eduardo Goizueta, a quien se le atribuye haber proporcionado información, documentación que permitió consumar los cobros. Además de la denuncia penal, se ha formulado también un proceso en Indecopi, y el Indecopi ha aceptado la denuncia porque indudablemente aquí no hubo idoneidad del servicio del Scotiabank. ¿Cómo es que vas con cheques firmados por un muerto y te lo pagan en perjuicio de una empresa y demás? Indecopi ya admitió la demanda y está en pleno proceso. Vamos a ver en qué termina esta historia, ¿no? Pero aquí se abre esa situación insólita de que van y te vacían las cuentas de una empresa con la firma falsificada, presuntamente falsificada. Hay peritajes, ciertamente, pero todo es presunto hasta que la justicia no emita su sentencia, ¿no? Y aquí las involucradas en esta historia son las hermanas del fallecido, que tendrán que responder ya ante la justicia. El proceso está abierto tanto en Indecopi como en la fiscalía. Cobraron más de $500,000 de soles. Bueno, 663.000 soles en 40 cheques firmados por una persona que ya había fallecido. Bueno, esa es la historia que les queríamos contar hoy, y vamos a ir con más información porque tenemos mucho esta mañana de viernes para contarles a través de Detrás de las Paredes. Vamos a comentarles lo que ocurre en el Seguro Social. Sigue la crisis en el Seguro Social. Bueno, ya se hace una crisis, digamos, una de las más extensas. ¿Y quiénes están en el medio? Los pacientes, sin duda. No cambian de presidente ejecutivo de salud, pero no se resuelve el tema de fondo, que es la falta de insumos, la falta de medicamentos. Ha salido el acuñista Segundo Hacha, lo han sacado porque hay una disputa tremenda, ¿no? En el Congreso, entre los acuñistas, los fujimoristas. Ven que Acuña está por ahí intentando mantener su poder en ciertas instituciones y lo están sacando, ¿no? Están sacando a su gente porque hay una lucha de poderes, de repartija en realidad, ¿no? Nada de poderes. Aquí es puro festín. Y esta vez lo sacaron a Segundo Hacha, que pasó sin pena ni gloria. Estuvo casi un año en el cargo, beneficiando simplemente a los familiares, ¿no? de Acuña y demás. Ahora ha ingresado a la presidencia ejecutiva de E-Salud Luis Rosales Pereda, también con cuestionamientos y más. Pero eso se resolverá en el ámbito nacional. Lo que nos interesa aquí por lo pronto en Arequipa es saber qué va a ocurrir con el gerente de la red asistencial de Arequipa, que recientemente asumió el cargo, Roberto Núñez Quirós, que nadie lo quiere, ¿eh? Los médicos, los enfermeros, los trabajadores sacaron pronunciamiento diciendo: no pongan a este señor, tiene presuntos actos de corrupción, ineficiencia cuando fue director del hospital Yanaguara, pero aún así asumió el cargo, y avergonzado. Fuimos a la semana pasada a la ceremonia de cuando asumió el cargo, se presentó ante los médicos, lo hizo a puerta cerrada. Avergonzado, no quiso dar la cara a la prensa. Roberto Núñez Quirós nos cerró la puerta. No solamente entran invitados, dijo. Qué vergüenza realmente. Ojalá que no dure ni un minuto más este señor,
que nadie lo quiere. Además, si los propios médicos te rechazan, ¿qué hace ahí? ¿Con qué respaldo va a ejecutar su gestión? Pero bueno, vamos a ver cuál va a ser la decisión de Luis Rosales Pereda, el nuevo presidente ejecutivo de salud, si mantiene o no a Roberto Núñez Quirós, que aparentemente también tiene o tenía, o hasta el momento tiene, la venia del acuñismo, ¿no? De Alianza para el Progreso, que ha venido manejando de salud en este desastre mayúsculo en la seguridad social. Y hablando de la seguridad social en Arequipa, nos ha llegado una delicada denuncia desde el Hospital Yanaguara. Hemos pedido ya la información de manera oficial, pero les advertimos al director y demás que revise esto, ¿no? En principio, faltan también insumos, faltan prótesis, hay pacientes en traumatología que están esperando 20, 30 días, ocupando cama y demás, porque no llegan prótesis de rodilla y demás para hacer las intervenciones. Pero a ello se suma un problema con los médicos. En E-Salud hay muchos médicos contratados por servicios por terceros, ¿no? Les pagan de esa modalidad y son, digamos, los que asumen la mayor carga en la atención de los pacientes. Y en Yanaguara les estarían obligando a los médicos de traumatología, por ejemplo, a no solo atender 18 y 20 pacientes diarios, sino subir la cuota hasta los 30, ya cosa que es una situación inhumana y además en perjuicio de los pacientes, porque un médico que atiende a 30 personas, imagínense cómo termina o qué diagnóstico va a dar. Ojo con eso, se debe revisar. Nos parece una exageración, pero aún así, si supera, digamos, la carga diaria que debe tener un médico, ya se debe revisar. Y la falta de insumos y medicamentos continúa en el Seguro Social, el embalse de intervenciones es también, digamos, escandaloso, ¿no? Hay personas que están medio año, un año, hasta personas que están esperando 2 años por una prótesis, por una intervención quirúrgica, y esta situación parece no cambiar. Cambiando a las cabezas, ¿algo mejorará en salud? Difícilmente, porque mientras la política esté enquistada y el único interés sea meterle la mano a salud, poco o nada creemos que se puede cambiar en la seguridad social. Ese es el panorama. Vamos con más información esta mañana aquí en Detrás de las Paredes. ¿Y qué ocurre con la instalación del puente de la autopista Arequipa-La Joya? Ojo con esto, porque es un escándalo mayúsculo. Si el puente de la autopista Arequipa-La Joya se habría terminado en el tiempo previsto, no estaríamos pasando por todo este atolladero que ha generado, digamos, el colapso del puente en Uchumayo, ¿no? Porque ya tendríamos una salida directa desde el cono norte hasta la zona de La Joya. Bueno, desde Arequipa Norte hasta La Joya, con la autopista Arequipa-La Joya, pero la gestión de Roel Sánchez, que asumió, faltaba un 8% para terminar la obra del puente, y resulta que no contrataron el seguro. Firmaron el contrato, dijeron, vamos a asumir nosotros por administración directa la culminación del puente, y no tenían seguro, no pueden iniciar nada. Y están así más de un mes. Y el gobernador regional se le dice, no, es que la empresa aseguradora no dijo, ¿cómo no vamos a venderle seguro solamente por una partecita del puente? Excusas y más excusas. Lo cierto y real es que no puede acabar ese puente. Y la solución sería terminar ese puente en lugar de estar pensando en puentes Bailey, en Uchumayo, que son puentes provisionales. Ahí hay que reponer el puente ya con nuevas estructuras, un nuevo puente que soporte la carga. Van a instalar los puentes modulares y se van a quedar años de años. Ténganlo por seguro, sabemos cómo funcionan. Igual en Calle Grande, lo ideal sería que ya coloquen el puente definitivo, pero bueno, son soluciones provisionales que seguro estarán años de años esos puentes instalados. Pero bueno, en la autopista Arequipa-La Joya, dice el gobernador, en 20 días lo tenemos. Ya no nos mienta, por favor, deje de mentir, señor Roel Sánchez, díganos, lo entregaremos en junio, no sé, o antes que me vaya en diciembre. Pero deje de mecernos. ¿Cuántas veces ha dado fecha tras fecha de que vamos a acabar, vamos a acabar, y no acaban? Claro, porque está rodeado de funcionarios incompetentes, de que también lo hacen patinar, seguramente le prometen, le dicen sí a todo, y él sale a decir a la prensa, en 20 días lo terminamos. Bueno, yo tengo la menor esperanza de que ese puente se termine en 20 días. Seguramente pasarán algunos meses más para que esté habilitado. Pero eso es lo que está ocurriendo en el gobierno regional con el puente de la autopista Arequipa-La Joya. Una obra que se hace interminable. Pues autopista empezó en la gestión de Guillén, han pasado cuántos años, casi 20 años, y seguimos con lo mismo. Vamos con otra información.
miserables. ¿Qué más se les puede decir a los dueños de los grifos en Arequipa y en distintas regiones? Ojo, porque había sido un problema nacional, se han puesto de acuerdo. Y el Ministerio de Energía y Minas ayer emitió un comunicado y luego la primera ministra también ha salido a decir, no sean acaparadores ni especuladores. El Perú tiene la suficiente dotación de gasolina y de diésel para abastecer el mercado. ¿Por qué ha desaparecido de los grifos estos combustibles? Bueno, ni siquiera con el GNB ni con el GLP, porque en el ducto dañado había quedado una cantidad de gas licuado y de gas natural que permitía abastecer. Pero vean cómo se aprovechan de inmediato estos malos empresarios. Y vean lo que generaron en Arequipa, ¿no? Los gerentes de las empresas del sí salieron a decir, ya no nos quiere vender diésel, ¿qué vamos a hacer? Ya han escondido el combustible. ¿Cuántos usuarios han ido a un grifo? No, ya no hay gasolina premium. ¿Pero por qué? Sí, está el mercado abastecido y felizmente que el Ministerio de Energía y Minas lo ha confirmado, pero ahora falta la otra parte, la fiscalización. Osinermin es un órgano regulador prácticamente inexistente, están de adorno, sirven para hacer jaranas al interior de sus instalaciones y nada más, al menos en la sede central en Lima, pero en Arequipa no tienen mayor presencia. Indecopi salió, fue a verificar unos grifos y dijo, todo está bien. La Fiscalía de Prevención del Delito visitó unos grifos, todo está bien. ¿Cómo que todo está bien? Hagan su trabajo, vayan a las plantas distribuidoras a Mollendo. ¿Qué está pasando? Hay camiones cisternas esperando, no le quieren vender, dicen los griferos. ¿Qué está ocurriendo? Si la autoridad competente te dice si hay combustible, ¿por qué no llega a los grifos y por qué no llega a los vehículos? Allí está, digamos, la gran incógnita y eso se solucionaría con una fiscalización verdadera y certera de parte de las autoridades competentes que tienen la autoridad justamente para ir y exigirle a los griferos que digan la verdad y que sinceren y que dejen de especular, que el acaparamiento y la especulación son delitos. Ojo con eso, son delitos, pero quien tiene que denunciar y corroborarlo es el Indecopi, es la Fiscalía de Prevención del Delito, es Osinermin. Esta es la situación que se ha revelado y creo que ya todos sospechamos eso. Pero ya con las declaraciones de la primera ministra esto se termina de esclarecer. Y la crisis energética, al menos en el tema del gas, y el gas natural y el GLP, aparentemente terminaría este fin de semana o los primeros días de la siguiente semana, porque ya el avance en la reparación de la tubería en Mega Antoni ya supera el 74%. Ojalá se pueda solucionar la ruptura de y la avería en el ducto y recuperar la distribución de gas natural y de GLP. Más información, esta vez del ámbito internacional. ¿Qué ocurre con el nuevo presidente de Chile? Bueno, digamos el de extrema derecha, José Antonio Kast, que ha sido elegido, allá juramentó y una de sus primeras medidas es anunciar la implementación, la construcción de una zanja. Él no habla de muros, aunque también ha hablado de cercos y demás, en la frontera entre Perú, frontera norte, Perú-Chile, Arica y Tacna, ¿no? Allí en la línea de la Concordia y demás, en la frontera entre Tacna y Arica, que es un desierto, implementar una zanja para evitar el paso ilegal de migrantes, sobre todo venezolanos y demás. José Antonio Kast ha salido a anunciar medidas específicas, va a ser centros de retención y demás. ¿Y qué va a pasar con toda la migración venezolana? Ilegal, por cierto. ¿Van a seguir siendo expulsados solamente al Perú? Bueno, allí este gobierno, bueno, sí, tenemos presidente, dicen, se llama José Balcázar, no sé. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, señores? O sea, y también el gobernador regional de Tacna, ¿qué reacciones van a tener en relación a implementar una zanja y demás? Recordemos que la frontera chilena-peruana en su momento estuvo hasta minada. Recuerdo que hace unos 10 años una organización belga empezó a retirar las minas. No sabemos a ciencia cierta si se retiraron todas las minas de esa zona fronteriza. Lo cierto es que José Antonio Kast, el nuevo presidente chileno, ha anunciado la implementación de una zanja y demás para evitar la migración. Y el gran tema es si toda esa carga migratoria ilegal se quedará en el Perú, expulsarán a los venezolanos de Chile y los botarán en la frontera peruana, es decir, en Tacna, como ha ocurrido ya en anteriores oportunidades. Allí tiene que haber una política seria, una respuesta diplomática y del gobierno peruano también seria. Lo ideal es que esos señores vuelvan pues a su tierra, ¿no? Sean expulsados realmente con todos los países y se hagan traslados aéreos a Venezuela, que se vea la manera de que no
carguen el problema al Perú. Y si llegan a Tacna, lo más cercano es Arequipa, ¿no? Que es la ciudad que tiene la mayor cantidad, digamos, de ciudadanos extranjeros en el sur peruano. Allí el problema obedece y merece una respuesta muy contundente también del Estado peruano, y los gobernadores regionales y demás no pueden excusarse y decir este no es mi problema, que lo vea Cancillería. Todos estamos involucrados en este tema, ya vemos la política que va a implementar José Antonio Kats en Chile, así que se esperan las reacciones y acciones desde el Perú. No hay tiempo para más, nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Suscríbete al canal, síguenos, comparte y también apoya el periodismo independiente que hacemos aquí en Detrás de las Paredes. Buen fin de semana. ¿Te gusta nuestro contenido? Puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y a través del Yape. Apoya el periodismo independiente. Detrás de las Paredes, donde otros levantan muros, nosotros buscamos la verdad.